Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de los 4 tipos de cese de actividad que pretende aprobar el gobierno. Y sí, amigos, todos hemos oído hablar del cese de actividad durante esta pandemia. La verdad es que ha sido uno de los mecanismos estrella para, bueno, pues al menos garantizar algo de ingresos a esos autónomos durante la pandemia, en el que, recordamos, se obligó a muchísimos autónomos, a muchísimos sectores, a paralizar la actividad. Y bueno, pues se activó este mecanismo especial que se aprobó rápidamente, por el que se daba un cese de actividad con unas condiciones que han ido variando durante la pandemia, pero se daba un cese de actividad a todos esos negocios, como decimos, que tuvieron que cerrar por obligación, porque por la pandemia había que parar la actividad de manera absoluta. Bueno, pues ese cese de actividad cogió el nombre del cese de actividad que ya existía, un cese de actividad que, recordemos, al principio era voluntario, una cotización a la Seguridad Social, que al principio muchos autónomos decidieron cotizar un poquito más para tener derecho a ese cese de actividad, que con el uso del cese de actividad se dieron cuenta que cuando necesitaban ese cese de actividad, cuando necesitaban cobrar esa prestación, eran denegados en más del 60% de las ocasiones, con lo que, bueno, pues el sector poco a poco fue quitando ese cese de actividad. Cada vez eran menos los que cotizaban a ese cese de actividad y, bueno, estaba ya en un punto en el que iba a desaparecer la cotización al cese de actividad, porque realmente con esos índices, más de un 60% de rechazo una vez que tú necesitabas el dinero, pues nadie estaba dispuesto a cotizar. Además, con cifras muy interesantes, de cientos de millones recaudados y solo 16 millones aplicados a ese cese de actividad, con lo que era un negocio tremendo para la Seguridad Social. Bueno, se reformó, se hizo obligatorio, ya todos los autónomos, o la gran mayoría de los autónomos, cotizamos por ese cese de actividad, porque como poco a poco los autónomos iban decidiendo que no querían cotizar, porque después no había prestaciones, pues se hizo obligatorio. Ahí fue una de las subidas otra vez en la cuota a la Seguridad Social, haciendo obligatorio este cese de actividad. Bueno, pues estábamos probando ese nuevo cese de actividad que se supone que iba a mejorar ese índice de aceptación del cese de actividad. Justo en el 2019 los datos seguían siendo penosos, horribles. Habían mejorado un poquito, del 60% del rechazo al 40%, pero seguía siendo un mecanismo al que estábamos obligados a cotizar, pero que después no resolvía el problema que se supone que tenía que resolver, y es poder dar cierta ayuda a un autónomo cuando tenía que cesar su actividad y bueno, pues cotizaba de manera anterior a la necesidad, para después pues poder tener, bueno, pues como se hace, por ejemplo, para la prestación por desempleo. Pues los trabajadores cotizan por esa prestación por desempleo para, cuando tienen la situación de desempleo, pues poder tener un pequeño colchón. Los autónomos cotizan, están obligados, pero después no tenían, en la gran mayoría o en gran parte de los casos, no tenían esa prestación. Bueno, pues hemos de decir que ahora se ha preparado una nueva reforma de ese cese de actividad. Se han incluido 3 ceses de actividad especiales, un poco con la experiencia de la pandemia, con la experiencia del volcán de La Palma y, bueno, pues con otras experiencias se han creado 4 ceses de actividad. El primero, el de siempre, el cese de actividad porque hemos tenido que cerrar nuestro negocio particular por X razones, porque teníamos pérdidas, bueno, pues por lo que sea, que es del que estábamos hablando, con un 60%, un 40% de rechazos. Bueno, pues ahora veremos a ver si de verdad se reforma para que en la gran mayoría de los casos el autónomo que ha pagado, que ha cotizado para tener esa prestación, la pueda tener. Vamos a hablar de los 4 tipos de cese de actividad que pretende aprobar el gobierno. Primero, cese de actividad normal, ese conocido como paro del autónomo. Bueno, pues este es el paro del que hemos hablado hace un momentito, en el que realmente había muy pocas peticiones y de esas peticiones que había, pues más del 50% eran denegadas en una primera fase. En la segunda reforma bajamos al 40% de denegación, todavía muy alto, teniendo en cuenta además que ahora
todos o la gran mayoría de los autónomos estamos obligados a cotizar a ese cese de actividad. Bueno, nos queda por ver qué propone el Gobierno para flexibilizar las condiciones que hacían que pues se denegara o que en muchos casos ni siquiera se pidiera ese cese de actividad. Estamos hablando que, por un lado, está el cierre del negocio, tenemos que dejar la actividad y por eso pedimos el cese de actividad y pedimos esa prestación. Y por otro lado, y aquí viene el problema, tenemos que demostrar como autónomos la involuntariedad de ese cierre del negocio. Bueno, pues ahí viene lo complicado. Está claro que cuando un trabajador pierde su empleo, pues es el empresario el que despide al trabajador y en ese caso el trabajador es el que tiene derecho a esa prestación por desempleo. Si un trabajador decide darse la baja voluntaria, no tiene acceso a esa prestación. Esa es la parte voluntaria o involuntaria. Claro, el autónomo tiene muy difícil la demostración de que no es un tema voluntario pasar a cese de actividad y hasta ahora pues había que demostrar pérdidas durante muchos años, que es algo claro, muy complicado, o un concurso a acreedores o incluso embargos judiciales muy complicado. Y eso hacía que realmente ese cese de actividad no llegara a esos autónomos que han estado cotizando y que tenían necesidad de cobrar esas prestaciones. Bueno, veremos a ver cuál es esa letra pequeña que propone el Gobierno para que cuando pidamos esa prestación por cese de actividad, recuerdo que por la que hemos cotizado, pues realmente podamos tener la seguridad o ciertas garantías de que vamos a tener una prestación que nos ayude a seguir adelante. Otro tipo de cese de actividad que dejaríamos ya perfectamente definido en esta nueva propuesta del Gobierno, pues sería ese cese de actividad por fuerza mayor, que estaría pensado, inspirado en la situación, por ejemplo, que tuvimos en La Palma, en la que una catástrofe natural hizo que muchos autónomos tuvieran que paralizar su actividad. Bueno, pues este mecanismo les permitiría tener esa prestación por cese de actividad por fuerza mayor, de aplicación rápida. Todavía no sabemos, porque no lo ha definido el Gobierno, cuál sería esa prestación. En principio, para la gente de La Palma fue el 70%. Y bueno, pues veríamos a ver cómo funciona realmente en esos casos de fuerza mayor. Ahora nos parece un mecanismo interesante tenerlo ahí preparado por si se dan circunstancias, Dios no lo quiera, pero se dan circunstancias en determinadas zonas que hacen que pues haya que paralizar la actividad. Y sí, amigo, necesito que te suscribas a este canal del emprendimiento, porque es que vamos tarde, tenemos que llegar a 1 millón de emprendedores. Y sí, míralo, tenemos 20 y tantos mil. Es que nos quedan muchos. Un trabajo ímprobo, así que, por favor, tú suscríbete. Pero no solo suscríbete tú, dale, primero tú. Bien, una vez que estés suscrito, por favor, comparte, comenta, pásaselo a tus amigos que puedan estar interesados, se me cae hasta el libro, para que podamos llegar a ese 1 millón de emprendedores. Así que venga, suscríbete, campanita, acepta las notificaciones, decide qué vídeos te interesan y forma parte de esta comunidad que tenemos que conseguir que se nos oiga, que se oiga a los autónomos, a los empresarios, para que al final no se tomen estas decisiones que se toman, que son contrarias a la generación de riqueza y creación de puestos de trabajo. Así que suscríbete. Gracias. Otro tipo de prestación por cese de actividad. Estaríamos hablando de pues ese cese de actividad como el que tuvimos en el coronavirus. Se va a llamar crisis cíclicas, podrá ser activado por el Consejo de Ministros y lo que hace es pues a un sector determinado aplicarle la posibilidad de pedir este cese de actividad pues por una situación que haya llegado hasta ellos y que les impida ejercer su actividad de manera normal. Les permitiría tener su negocio abierto y lo que va a buscar fundamentalmente es que no se cierren, que no se den de baja esos autónomos, que mantengan la actividad o que se mantengan en stand-by cobrando una prestación hasta que se resuelva esa crisis cíclica, ese ciclo de crisis que afecta a la economía. Sería claramente el caso, por ejemplo, de la pandemia que acabamos de sufrir. Y por último, ese cese de actividad que lo llaman sectorial, en el que estaríamos hablando de un cese de actividad para sectores determinados que están viéndose afectados por un problema concreto,
por ejemplo, las agencias de viaje después de la pandemia, o los agricultores con el aumento de los costes, o los transportistas en estos momentos con la subida de su coste principal, ese carburante. Bueno, pues en ese momento se supone que podrían pedir el cese de actividad y mantener sus negocios abiertos. Sería como una especie de ayuda a esos problemas que está teniendo el sector, que, bueno, debería ser activado por el Consejo de Ministros y que lo que buscaría es mantener el tejido empresarial y que no tuvieran esos profesionales o esos autónomos que no tuvieran que cerrar sus negocios, que pudieran mantener el negocio abierto y cobrar esta prestación que les pudiera ayudar a mantener la actividad. Y estos serían los 4 ceses de actividad que propone aprobar el Gobierno. Recapitulemos. Primer cese de actividad, el conocido como paro del autónomo. Una vez que cierra su actividad, como ha estado cotizando una serie de años, pues tendrá una prestación después de cerrar su negocio, bueno, pues para esa transición a un trabajo por cuenta ajena o a otro emprendimiento o, bueno, a lo que sea, para poder mantenerse durante un tiempo después de haber tenido que cerrar su negocio. También tendremos la prestación por cese de actividad por catástrofe natural, por fuerza mayor, bueno, para situaciones como en La Palma, en la que una situación de catástrofe natural produce la necesidad de cerrar una serie de actividades y de negocios. Bueno, pues ahí tendremos ese cese de actividad por fuerza mayor. También tendremos el cese de actividad de crisis cíclica, pues como el coronavirus. De repente hay un suceso que hace que haya que cerrar ciertos negocios. Bueno, pues desde el Consejo de Ministros se aprueba estas ayudas y lo que buscarían es mantener el negocio abierto con estas prestaciones durante un tiempo, porque en un momento dado, cuando termine un ciclo, va a terminar la pandemia y lo que no queremos es destruir tejido empresarial. Y por último, vamos a tener el cese de actividad por crisis sectorial, que va enfocado a sectores muy concretos que de repente pues tienen un problema en todo el sector, pues de materia prima, de costes, que hace que sea necesario ayudar a esos autónomos con un cese de actividad mientras mantienen su negocio abierto. Estas serían las 4 ceses de actividad, nos parecen bien, hay que concretarlos, todavía muchos de ellos no tienen propuesta concreta de dotación económica, de cuánto va a cobrar ese autónomo cuando pida el cese de actividad y, sobre todo, la gran incógnita que tenemos con el cese de actividad o paro del autónomo, que hasta ahora era un mecanismo que no servía, que tenía un 40% de rechazos y que además, bueno, pues en muchos casos el autónomo ni siquiera lo pedía porque ya sabía que era muy difícil que se lo concedieran. Vamos a ver si realmente se convierte en algo automático y que con lo que pueda contar el autónomo una vez que se ve obligado a cerrar su negocio. Y hasta aquí el vídeo de hoy, así que te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir avanzando en todo esto que tiene que ver con el emprendimiento, aquí te dejo más vídeos relacionados. Adiós, adiós.